Si tú quieres utilizar una fragancia que sea fácil de usar y que guste a todos, definitivamente este no es un perfume para ti. Habrían otras opciones. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a tener una reseña muy especial. Es de una fragancia que ha generado más que división en el público. O sea, no tan solo va en los gustos, es decir, me gusta, no me gusta, sino en la comprensión también. Este es el famoso Santal 33, aquella fragancia que muchísima gente no entiende. Vamos a ver cuál es el hype, si merece la pena, si está sobrevalorado, cómo debería verse este perfume para poder llegar a una conclusión sobre lo que quiere inspirar y todo lo que necesitas saber de este perfume. Por eso te invito a que te suscribas a este canal y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido. Rápidamente te hablo aquí de algunos datos técnicos. Esta fragancia fue lanzada por Le Labo en el 2011 y pertenece a la familia amaderada. Así. Entonces, ¿qué podemos decir de este perfume? Lo primero es que quiero leerte un extracto de su página donde ellos describen de forma poética este perfume y quiero que te quedes con esto. Entonces te lo voy a leer y dice así: imagínate sentado en soledad en las escarpadas y amplias llanuras del oeste americano, con la luz del fuego en el rostro y un cielo azul índigo por encima. No hay nada alrededor excepto el suave viento del desierto. Tú eres libre. Mira, de entrada ya te están dando alusión a que parte de la esencia de esta fragancia debe ser entendida desde la fantasía. Pero más adelante te voy a desarrollar todo eso. A la salida, este perfume te encanta. Básicamente es como el himno al sándalo, acompañado del cardamomo, iris y violeta. Todo esto fusionado en una base que está soportada por el almizcle, cuero y sándalo. Es un perfume que trata de evocarte esa sensación de tranquilidad, de relajación y al mismo tiempo también trasladarte a otro plano fantasioso. Así mismo es lo que te quiere evocar. Su desglose olfativo, a la salida, lo primero que te va a acariciar, te va a alcanzar claramente son esos toques de madera. Incluso por lo que te dije anteriormente, sabes perfectamente que es así. Y el cardamomo, que en lo personal, esta nota especiada, trabaja muy bien con las notas frescas. Luego ya el iris, la violeta con ese toque un tanto espolvoreado, tratan de redondear la fragancia, y la base, cuero y madera, es la que te da esa fijación en la piel. Pero aquí es uno de los puntos donde creo que hay muchos que no terminan de convencerse de este perfume, y es que esa mezcla de almizcle, cuero, madera puede ser muy pesado, muy incómodo para algunos. Pero ¿por qué esta fragancia Santal 33 es tan poco entendida? ¿Por qué nadie la entiende? Entre comillas, porque hay muchas personas que sí la entienden. Básicamente es una fragancia que esa estela pesada, esa proyección es inspiradora de sofisticación para algunos, para otros es difícil de llegar a entenderla, por lo que claramente este es un perfume que debe ser entendido con paciencia, y eso lo hace que no sea para todo el mundo. Este es un perfume para públicos selectos y que lo que verdaderamente lo entienden es aquellos que ven más allá. Un ejemplo, yo puedo interpretar esta fragancia como la creación abstracta de un artista. Incluso yo considero a los perfumistas artistas. Esas personas que tratan de plasmar en su arte unos sentimientos, pero al final quien cierra el ciclo, que puede ser distinto para cada persona, es quien es el espectador o quien es el consumidor final. Esto pasa con este perfume. Lo que le gusta, lo que lo adoran y lo consideran una excelente opción son aquellos que les gusta destacar, que les gusta ser recordado. Una fragancia bastante intrigante. Quiero que vuelvas al principio, que te leí la descripción que Le Labo colocó a este perfume en su página web, todo haciendo alusión a algo fantasioso. Y de hecho, en perfumería parte
de la idea central de la sensación que puede evocar un perfume radica en la fantasía. Las familias olfativas pudiera dividirse en dos: las familias olfativas reales y las fantasiosas. La primera pudiera ser considerada aquella que hace alusión a algo más, algo que está, a algo que existe, es decir, la cítrica haciendo alusión a la naranja, al limón, eso está. Ahora bien, ya vienen otras que tratan de hacer alusión a una idea, a una sensación, como podemos mencionar la chipre, que trata de evocar ese olor característico de las islas de Chipre, o la fougère, que es el hecho en francés, que trata de evocar la sensación de caminar en un bosque, ese olor a pasto recién cortado. Es decir, parte de la interpretación de la fragancia no está directamente en el olor, sino en lo que quiere evocar. Y una de las cosas importantes de esta fragancia es esa. No es un perfume que fue diseñado para todo el mundo. ¿Cuál es el público objetivo entonces de este perfume? Sencillo. Si tú quieres utilizar una fragancia que sea fácil de usar y que guste a todos, definitivamente este no es un perfume para ti. Habían otras opciones. Pero si tú quieres una fragancia como esta, que debe ser interpretada, que deja esa intriga, esa memoria bastante pesada, esa estela, esa proyección, esa duración buenísima también, y que no te importa directamente que sea una fragancia que deba tener un carácter marcado y que haga un filtro, es decir, simplemente van a disfrutar de la fragancia lo que verdaderamente le entienda, porque está principalmente enfocada en aquellas personas que más que una fragancia quieren una experiencia y un método de expresión. Ojo, todo parte de la esencia. Esto es un himno al sándalo. Es como si tú tomaras el acerrín mojado de un proceso de corte de troncos cuando lo pasan a tablones y lo huelen. Yo tengo algunas fragancias que hacen alusión a esta misma, Tasson Dupe del Santal 33, y obviamente uno de los más famosos, que es el Estalión 53. Te quiero invitar nuevamente a que te suscribas a este canal para que veas cuál de las dos fragancias son la mejor alternativa al Santal 33. Y quiero que me digas si lo que te he dicho te ha parecido algo que tiene sentido, qué piensas de lo que has escuchado en este video. ¿Tienes la misma perspectiva que yo? ¿Difieres? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Por favor, indícamelo en la caja de comentarios, porque me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de este increíble perfume. En conclusión, Santal 33 simplemente es una fragancia para públicos selectos. Aquellas personas que lo aman más son aquellos que le encanta destacar, usando una fragancia bastante intrigante, muy poco entendida y que hace alusión a la fantasía, por lo que debe ser vista desde otro punto de vista. Así que, vaya la redundancia, ¿verdad? Así que ahí te lo dejo. Le Labo Santal 33.